Buenas noches, niños ratas, otakus, metaleros y toda esa peña que no nos duchamos en general. Esto es La Guardilla Podcast, el lugar donde lo mejor del panorama underground, internacional, nacional y regional llega bien chopeadito y fresco para ti, para tu cuerpo, para que no tengas que buscarlo tú. Estamos contigo todos los viernes a las 9 de la noche en iVoox y Spotify, trayendo historias, cultura, recursos para productores y todas esas vainas que necesitas que les echemos un oído. ¿Quién te habla? Piña, antes conocido como Voodoo Child. Aquí estoy para desmenuzarte el lado menos mainstream de la música, el arte y las movidas históricas. Un saludo, recojan su pastilla de jabón Chimbo, dejen el TikTok y empecemos. Oye, tío, ¿cómo funciona esto VST? ¿Cómo? ¿Qué es un VST? La Guardilla Podcast está aquí. Entérate de cómo funciona el mundo del DAO y empieza a producir como un pro. La Guardilla Podcast, suscríbete y entérate. La Guardilla Podcast te espera. La Guardilla Podcast. Ayer por antes de ayer. Chan, 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 chan. Hola, buenos días. Estamos hoy a lunes 9 del 6 de 2025. Llevamos el podcast un poco con 3 días de retraso, pero digamos que últimamente mi vida es un apocalipsis creativo de movidas, de sitios a los que tengo que ir. Tendría que centrarme un poco más, pero lo que es la base del podcast, que es traeros uno a la semana bien chopeadito, bien fresco, eso lo hacemos. La cosa, voy a quitarme los cascos porque me estoy dando cuenta de que tiene latencia. Bien. Bueno, la cosa es que, oyéndolo muy bajito, eso sí, esta semana vamos a hablar es la semana de la Neuronal Week, que normalmente estaba diseñada para ser la semana en la que pusiéramos rock, rollo Reno Renardo, rollo tal, aunque luego cuando el podcast ha ido mutando un poco más a estilos más variopintos, he decidido que la Neuronal Week va a ser como el programa de la semana que sea lo ecléctico, un conjunto ecléctico de cosas que están dentro del esperpento, de la coña, de todo esto, y que esto sea su semana. Además, ¿por qué? Porque casualmente siempre aparece esta semana, la semana del LGTBIQ+. Y me diréis, ostras, eso es un poco polémico, y efectivamente lo es. ¿Pero por qué? Porque este programa vamos a hablar de la cara B de cómo cierto contexto se desarrolló en los 2000, que era música como la de Chive, Reconecte en tu retrete y canciones de ese estilo, y el espacio que ocupó lo esceno y lo obsceno y lo dentro de lo que considera la normatividad, lo correcto, ¿no? Y su relación con el colectivo, no solo LGTB, sino con los otros. Una parte de lo que, por ejemplo, podríamos decir que llamó Marx el lumpenproletariado, que es todo ese conjunto de la sociedad que no es aceptada ni por los de abajo ni por los de arriba y que está apartada, que es prácticamente en lo que se basaban todas las canciones del Chibi, que si bien empezaron siendo, esto es una idea que defenderemos más adelante, unas canciones que se reían de ciertas cosas, lo que hicieron al final es, y yo creo que en el proceso creativo de los propios artistas, visibilizar a ese otro mundo y de convertirlo en un raro, en un esperpéntico, en algo de admirar y algo con su propia mitología y con sus propios códigos. Para empezar este programa vamos a encabezarlo con un tema poco conocido del Chibi, porque que no tiene ese tono jocoso, pero que explica muy bien esta idea que queremos hablar, porque era ya de cuando el Chibi hay como una fase que es el chibi romántico, empezó con
canciones románticas, vio que no me funcionó y empezó con la etapa del llamado pornoautor, que eran todas estas canciones, la JJ de la perra parda, la del abuelo es gay, etcétera, etcétera, y luego como que tuvo una síntesis entre lo que es su parte más romántica y luego la parte esta del esperpento, y la junta de una manera que poéticamente suena muy bien. Y ahora os pongo el Temuca. Al productor que usaba mis maquetas pa' ponerse rayas, a la alemana que me dijo Nine un sábado de fallas, a las fraguitas de la perdición, al pachuli la pena, y los adictos a los agarraos en noches de verbena, a los que viven el verbo vivir al filo de la muerte, a los que nunca encuentran un chupito demasiado fuerte, a las paellas con afrodisíaco para calentonas, a los milagros de la Santa Madre Silicona, al colegio de abogados, donde no me he colegiado, dedicado. A las que besan con el corazón pensando en la cartera y duermen en hoteles de neón junto a la carretera, a los que van buscando un gran amor sin brújula ni mapa, a las mamás que alegran la bragueta, miembros de la APA, a las amantes de los psico-killers, a los libertinos, a las marujas fabricantes de bragados y astifinos, a los que mojar el amanecer con churros y cerveza, y los que enjaulan pájaros de esos que hay en la cabeza, a los cuerpos declarados patrimonio del pecado, dedicado, a las profesionales del desliz que dan vidilla al sexo de Madrid, caricias que no dejan cicatriz. Typic Show y barra americana, a los que se quedaron calvos por echar al aire canas, a los que esquivan en el ring los duros golpes de la vida, y los que ensayan frente a los espejos torpes despedidas, a las habitaciones de pensión con vistas a una esquina, en donde follan los Napoleones con las Josefinas, a los pirómanos de las promesas que jamás cumplimos, al tren que nunca volverá a pasar, ese que ya perdimos, a un futuro sin pasado, donde duermo abandonado, dedicado, a las que han hipotecado los momentos a mi lado, dedicado, al colegio de abogados, donde no me he colegiado, dedicado. Bueno, pues ahí hemos escuchado la que era una canción si bien habla de temas un poco que podríamos considerar coña dentro de la mentalidad millennial de hace 10 años o de colectivos que eran como ridiculizados o marginalizados en esa época, yo creo que esta canción es un poco como esa catarsis del Chibi diciendo esto va dedicado a una clase de personas que por dinámicas morales o dinámicas propias del sistema acaban marginalizadas. Y es
curioso porque es como tengo en el guión, es música paródica y que en un principio podía resultar cuñada, pero luego es una música que ha visibilizado a ciertos colectivos que visibilizaban eso, la marginalidad y lo que tanto la sociedad puritana conservadora como progresista no quería ver. Esto es una tendencia que podemos ver también en el cine de Santiago Segura. Pero yo creo que el problema, y esto ya es una opinión personal, es que Santiago Segura empezó como yendo muy de punky, visibilizando ese mundo sin ningún tipo de filtro, poniéndoles como lo que era. Pero por ejemplo con la saga de Torrente al final hace una cosa muy rara, que es establece como un enfoque moralizador. O sea, Torrente no es una persona que quieras parecerte, pero luego también como que va evolucionando a lo que estaba criticando, que era básicamente a ser un juez moral, y al mismo tiempo vas de punk y al mismo es una cosa muy extraña. Y acaba convirtiéndose a veces en algunos momentos una justificación y en el otro una crítica moralista. Algo que, por cierto, es una parte de los años 90, no es el movimiento punk, pero viene un poco del rollo de Alex de la Iglesia también y de toda esta peña, que criticaba la deriva de ciertos colectivos de izquierdas o cierto colectivo, no solo de izquierdas, también de la sociedad conservadora cristiana apostólica romana española, de ser de tradición moralizante a la hora de no tocar ciertos temas y de como si mientras la parte más derechosa como que los negaba completamente porque llamaba degenerados o tal, la izquierda, si bien de ser un movimiento que normalmente pues intentaba empoderar estos colectivos, también yo creo que de tradición anglosajona acabó convirtiéndose en una institución moralizante que sabía que existía el problema, pero no analizaba más allá de una crítica moral este tipo de colectivos, y al final se acabó convirtiendo en lo que decía destruir. Es verdad que luego cierta parte de donde este ecosistema en el que también, por ejemplo, por desgracia, se movió durante muchísimo tiempo cierta comunidad LGTB, si bien es cierto que hay una parte que se la dignificó y pudo salir de eso, todos sabemos las historias de la Veneno, mujeres trans que tuvieron que verse obligadas a entrar en este ecosistema para poder sobrevivir, porque a la gente trans siempre han tenido ese problema, ¿no? En lo público se les demonizaba y en lo privado se los fetichizaba. Pues ese es un poco el rollo, ¿no? O sea, vamos a analizar cómo el humor vulgar a estos colectivos abrió esta clase de espacios de empatía involuntaria, porque al final, aunque tú estés criticando a un otro, si te mueves donde él, acabas poniéndote en su lugar. Y yo creo que es lo que el Chiwi prácticamente hizo en esta canción, sin quererlo. No sé, no lo conozco personalmente, pero a mí la sensación que me da es esa. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente parte, la sintonía del noticiero, y os hablo un poco de las noticias que hay por aquí, por las Cantabrias, ¿vale? La Guardilla Do It Yourself, el espacio donde tus ideas se vuelven sonido. Plugins gratuitos, herramientas libres y muchas ganas de crear. Que la pasta no te influya a la hora de hacer música. Noticias desde La Guardilla. Bueno, como habéis visto últimamente, ya no hago en el noticiero como un compendio de todas las cosas que van a pasar los fines de semana, porque ya os dije anteriormente que hay una masificación y una estacionalidad en los eventos, y yo voy a hablar en la sección de noticiario, porque ya tenéis mis redes sociales en Instagram para enteraros de las cosas que comparto y tal, de los eventos que probablemente vaya. Yo este fin de semana voy a ir al Groez a ver a Link de Sons of Aral,
Y el domingo voy a ir a la marcha por Gaza. No sé hasta qué punto voy a caminar porque digamos que yo tengo intolerancia a la trabajación diagnosticada y es muy probable que me cueste un poquitinchi. La cosa, esos son así los 2 eventos que voy a ir a hacer. El resto pues ya lo hemos compartido. Ayer fui a ver Sirat, por ejemplo, en Santander, en los antiguos cines Groucho, ahora no sé cómo se llama, que es una iniciativa que está chuli, yo recomiendo que la vayáis a ver. Además yo voy a intentar moverme un poco más para ver la oferta cultural de Santander, porque yo creo que la veo un poco desde el prejuicio Torrelavega versus Santander y yo creo que había que echarle un tiento. Ahora además que están saliendo una explosión de asociaciones y iniciativas colectivas más allá de una cosa que yo, por ejemplo, tenía bastante miedo, que era que la oferta cultural se convirtiera en festivales de tardeo. Gracias a Dios, la gente se está dando cuenta de que hay que alimentar el alma con algo más que eso, y hace poco hemos tenido iniciativas convergentes entre colectivos tan dispares, como por ejemplo en el Gatufest, en el que es un festival solidario para recaudar dinero para la Asociación de Gatucos Torrelavega, pero con grupos de Torrelavega y Cantabria en general. Unas sinergias bastante chulis. Luego también hemos tenido este fin de semana, yo he ido a la Argumosa Fest y a Swingadelia, que la Argumosa Fest pues es un poco este festival de modelo indie que pone música en plan moderno. Estuvo la Chica Coyote, estuvo King Size, como siempre a mí me encantan, pero yo no puedo ser objetivo con King Size, me han encantado siempre, y muchos más. Y luego en Swingadelia pues tengo que revisarme los grupos porque es una iniciativa bastante guay, además de una música que no suele tener su espacio. Esto fue en Liencres. Y estoy planeando que igual en algún momento hay que preparar una semana de esto. Dicho esto, vamos a salir del noticiario y ver las noticias desde Instagram. Y por otro lado, vamos a seguir hablando de este tema, porque si bien ahora no estamos siguiendo mucho la estructura del guión, yo creo que para presentar al siguiente grupo, si bien su canción no habla de esto exactamente, a mí cuando estaba escuchándoles, además es un grupo de Cantabria, me venía un poco la idea esta, ¿no? O sea, hemos estado hablando de que durante muchísimo tiempo a canciones como las del Chibi, como las de Rinconete en tu retrete, canciones que hablaban de una manera jocosa de sexualidad también, en algunos casos, no en el caso de Chibi, pero de manera misógina o transfoba, había como el detrito de los límites de la moral y de la libertad, ¿no? Si bien ninguno de los grupos que voy a poner aquí va a hablar de posturas racistas o de posturas transfobas, porque no solo porque sea un woke pagado por George Soros, sino por convicciones ideales mías, también yo quiero tender un poco la mano a lo que era la sociedad de los 2000. Hoy en día, afortunadamente, todos los alfa y posteriores vivís en un contexto que, salvo por 4 gilipollas que dicen sus normalidades en Instagram, la mayoría de la gente, incluyendo gente de derechas, tolera el colectivo LGTB, tolera a los homosexuales, a la gente trans. Se sabe, por ejemplo, o hay un consenso en que ya esas gilipollezas que se decían en los 80 de las mujeres eran menos de los hombres por cuestiones biológicas, pues no. Se tiene cierta empatía, psicología a ciertas problemáticas, y de hecho lo vemos en la evolución de los discursos de ciertos componentes reaccionarios que ya no aluden ni a la raza ni a la degeneración moral en cuestiones religiosas, aunque utilizan la degeneración moral de Occidente, que es básicamente cambiar Cristo por unos valores occidentales. Tenéis que poneros un poco en cuenta en los 2000 y los 90. Es el fin de la familia patriarcal como la conocemos.
un montón de chavales, de repente aparece que la familia nuclear que se había montado en los 80 como el ideal se destruye completamente. Hay una frustración en general, por ejemplo, de clase en la parte de los hombres, y en el caso de las mujeres, aunque no puedo hablar por ellas, se empiezan a configurar como sujeto político más allá de la mirada masculina. Habéis visto que he hecho artículos del reggaetón que hablan de eso, que hablan de la tercera ola, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que ahí el hombre hetero en concreto, empieza a mirar el mundo, un mundo que no comprende, un mundo en el que los que están fuera de esa aspiración a ser hombres familiares, pues son todo ese ecosistema que ha definido antes el Chibi, que aparece en la gente LGTBQ+, que aparece cosas como, y esto se ve un poco en una canción que vamos a poner de As de Copas, que la crítica al binarismo, a que ya hay nuevos actores en el mundo, y la reacción de esos chavales que han crecido con unos ideales de un mundo que no existe. Ahí tenemos entonces pues grupos como el Chibi, grupos como Reconete tu RTT, Ojete Calor, aunque Ojete Calor ya podría, no sé, estaría hablando sin saber, pero ya podríamos meterlo más en la órbita queer, porque habla de otros temas y no me le pongo en el enfoque de un chaval de los 90 tal. La cosa, a partir de eso es cuando se empiezan a configurar los dos polos discursivos que ha habido a partir de los 2000 y los 2010. Una derecha que pierde todo ese componente de religión de la familia tradicional y tiene que remodelar su discurso político, y una izquierda que, habiéndose conquistado algunas conquistas materiales y habiendo sido absorbida toda disidencia obrera por parte del capitalismo, pues tiene que crear otra idiomática y otra manera de relacionarse con sus sujetos políticos. Es el detrito de lo que luego llamarían la cultura woke. Que la cultura woke, si ahora todo el mundo es woke, tampoco hay que negar que existió una cierta woke. O sea, es gente de clase media estudiante que habla de colectivos como los afrodescendientes, las mujeres. El término woke es estar despierto ante la desigualdad y construye su idiomática política en base a eso. ¿Por qué lo digo? Porque si bien los años 50 y 60 se caracterizaron por una vigilancia de los sectores católicos y tal, los 2000 digamos que muy magnificado por la ultraderecha, pero sí es verdad que hubo una mínima cultura de la cancelación. Y ojo, cultura de la cancelación significa que tú ponías una gilipollez y te decían que eras gilipollas. No estamos hablando de estructuras judiciales o estructuras punitivas del Estado, como por ejemplo estamos viendo ahora con los love bombing y todas estas cosas que hacen determinados colectivos reaccionarios para censurar. No, estamos hablando de gente con el pelo verde diciendo que has dicho una gilipollez. Pero lo que sí es verdad es que cierta parte de ese sector se convirtió en una mini inquisición que desde las redes sociales decía qué comportamientos eran los correctos o no. Nunca fue una estructura que realmente tuviera alguna repercusión política, pero sí dio la sensación de que había una ligera cultura de la cancelación y hubo movidas individuales que sí lo gozaron, pero nunca una cultura como tal estructurada y tal. A raíz de eso surgen otros movimientos que, si bien no se enfocan desde lo reaccionario, critican, y por mucho que joda, dentro de la propia izquierda, porque no se define, pero bueno, critican este mismo hecho. Es algo que ya criticaban los Python en la malinterpretada escena de Frente Popular de Judea en Me llamo Brian, cosa que ha cogido la ultraderecha para entender que estaban criticando el LGTBIQ+, cuando en realidad lo que estaban criticando era exactamente esta traslación de la izquierda a cuestiones materiales, a discursiva y a censurar. Esto es una cosa que ha pasado hasta hace bien poco
Y esta canción de Pizzería Moloch, si bien no habla de eso, habla de qué curioso es el ciclo de la historia, que los mismos que eran oprimidos en ciertas cosas, luego se convirtieron en vendecarnés, en observar a los demás y fiscalizar los comportamientos como un tipo de inquisición cultural, que si bien no tenía un poder, ya he dicho, un poder político, un poder judicial que oprimiera, sí repetía esas dinámicas. Y si bien esta canción no habla de este caso en concreto, como su letra es abierta, a mí, por ejemplo, cuando la estaba escuchando he dicho, bueno, esto es el Neuronal Week. Pues voy a meterla porque me gusta, si bien no es la idea que comparte, no es la idea que está defendiendo, habla de ese meme de la gente que da carnes. Bueno, os la pongo y seguimos. Ya las 12, ha llegado el tiempo de jugar con las reglas de la mascarada. Sangre, hoy los niños tomaremos sangre, como dicta la tradición de aquellos que nos preceden. Siglos de enfrentamientos, es el orden natural de la prolecainita. Concluye el desangramiento, da comienzo el ritual. Toma lo que puedas por la fuerza en la hija. Salgo invicto en la batalla, aunque admito que esperaba más de esos perros de la camarilla. Tontos, viejos lobos que atados en corto y con correa de la que tirar, lavarán sus pies hasta el Gehenna. No son cosas inconexas, no es obsceno ni está mal, ni es una fruta prohibida. Brilla ya la luna llena, ten a punto el arsenal, todo preparado en la llamada la hija. Todos los días, sintoniza La Guardilla Radio. Noticias, música, agenda y comunidad, para enterarte de todo lo que ocurre en Cantabria. I didn't experience it like that. ¿Harto de no enterarte ni papa de las pelis en inglés? I
Don't think so. ¿Y depender de los subtítulos? Fuck you, who cares? En Atreides tenemos la solución. For example, Aquí te preparamos para lo que venga. C1, C2, Aptis, Cambridge y mucho más. something extremely simple. Dirección: calle Pablo Garnica, 1, 39300, Torrelavega, Cantabria. Academia Atreides. Inglés sin rodeos. Resultado sin subtítulos. Pavo, ponte un temuca. Semana temática. Bueno, pues si bien ya lo he presentado un poco, me gustaría puntualizarlo en una frase, en una idea. Esta semana se va a dedicar sobre todo a hablar de ese tipo de música que no se puede unir dentro de las corrientes hegemónicas, que no es cómoda, que hace una crítica no desde la compasión tampoco, ni de la condescendencia, que habla de aquello que no queremos ver, tanto en un parte A o en parte B, y que de una mirada, como lo que he dicho, de chibi, de coña, se empieza a acercar y acaba teniendo una cierta ternura. Y va a sonar mal, pero es dentro de, como decía Lacan, el otro. O sea, Lacan establecía que había un uno y había un otro. El uno era el correcto, el normativo, el que se tiene que aspirar a ser, y el otro era el malo, el oscuro, el degenerado. Y lo que hace esta música es un poco ver a ese otro, humanizarle, primero como una persona que no lo entiende, y luego poco a poco vas entendiendo por qué esa gente es así, y que igual realmente el problema no era que ese otro desde el principio, era el sistema que lo genera, y que el propio sistema no está bien, que igual son los degenerados los buenos. Y lo que pasa es que vivimos en un sistema meritocrático en la que la heteronorma genera un clasismo afectivo. ¿Y qué me estás diciendo? Pues que si no entras dentro de esos cauces, te conviertes en un marginado, en ese otro degenerado. Esto lo que hace es que este tipo de obras generan una empatía involuntaria que viene desde el cuñadismo más absoluto a entender a un otro. Y bueno, esto es un poco la idea que hemos visto en la canción del Chibi. Por otro lado, la canción de Pizzería Moloch, si bien no creo que sea la intención, vuelvo a decir, a mí me gusta porque el enfoque establece como qué pasa cuando das poder a esa gente que define lo que es bueno y qué es malo. Pues que se convierte en un censor y se convierte en una yihad binaria. No binaria en plan hombre y mujer, sino los buenos contra los malos, lo correcto contra lo incorrecto. Cuando lo malo que hay en el mundo es que vivimos en una escala aterradora de grises y lo único que podemos definir a la gente es de dos maneras: hijos de puta dispuestos a mejorar. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras movidas, el otro tiene otras movidas, el de no sé qué, no sé cuánto, pero es la intencionalidad de cambiar, de saber que el mundo es un ciclo que se va transformando. De hecho, es lo que hemos visto con las temas de la Unineuronal Week, que una visión sesgada se va transformando a otra completamente distinta. O todo lo contrario, lo que hemos hablado de Santiago Segura, que de la sátira social se glorifica un machismo caricaturesco y se convierte algo que es rap punk en complacencia cultural. El que te dije, sí, esta gente existe porque son malos y porque son degenerados y porque tú eres muy correcto, tienes la perspectiva moral por encima de los demás. Y esto te puede valía hace unos años cuando se demonizaba la cultura LGTB, y también pasa cuando se deshumaniza el cuñado, por ejemplo, a personaje como puede ser lo que encarga Navarrete Torrente, que obviamente es una sátira insalvable, pero que recoge un poco esa idea, ¿no? O sea, que
no es un gris, hay malos y buenos, y ver el mundo así es una puta mierda. Dicho eso, vamos a hablar de wokismo. Vamos a hablar del tema de tu madre es puta, canción inofensiva. Bueno, pues hemos escuchado a Tu madre es puta. Nombrazo con grupo, por cierto. Sobre todo no va a tener ningún problema a la hora de monetizar absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, como si esto diera mucho dinero, pero bueno. La cosa. En esta canción, pues... no es una provocación sin más, porque hubo una época también, ya entrando en los 2010s, que había como afortunadamente y hegemónicamente cierto discurso se había asentado, que era el que hemos dicho antes, ¿no? Que hasta una persona de derechas te compra marcos que hace 30 años el PSOE no te los compraba. También hubo como una rebeldía adolescente en el sentido de ser ofensivo, porque sí, que si bien no me parece que haya que censurarlo,
A mí me parece un poco ser el niño mi. Y, por ejemplo, en este caso podría parecer que va un poco el rollo por ahí, pero la canción de Tu madre es puta en general lo que está criticando es cómo un discurso que se consideraba punk no de gente con cresta, contracultural, a medida que se ha vuelto hegemónico, pues ha empezado a repetir ciertas dinámicas de lo que criticaba, porque vamos a ser claros. Eso que se llama cultura woke, aparte de ser un hombre de paja gigantesco de la derecha, es verdad que lo que ha pasado es que ciertos colectivos, pues eso, se han convertido en... Bueno, una parte minoritaria de los colectivos pues se han convertido, sobre todo de tradición anglosajona, en ciertos inquisidores. Y en este tema lo que habla es de la cultura de la cancelación, ¿no? Lo hemos visto sobre todo en el mundo anglosajón en Estados Unidos, como en algunos casos lo diré. Se han hecho iniciativas, unas más legítimas o otras, pero luego eso se ha magnificado como si fuera una gran cultura de la cancelación, una estructura tal. Estoy volviendo a hablar de los mismos temas, pero la crítica que se hace en este tema es cómo los propios autores se autocensuran porque... capitalismo rosa. Y me explico. La autocensura que tienen muchos artistas no es porque tengan miedo a que les hagan les metan en la cárcel o no puedan tocar en un país. Lo que les jode es que en algún momento puede haber un nicho que vea su producto, vea ciertos comentarios que ha dicho y deje de vender. Y esto es muy gracioso porque, si bien no creo que a todos los grupos de cierto festival les haya pasado, hay algunos grupos que yo creo que lo han hecho un poco por eso, el caché. Y eso dice mucho. Primero, que las causas se dogmatizan y se moralizan. Y segundo, que se mercantilizan. Y al mercantilizarse, se pasa a una censura ideal en vez de un cambio material. Que es lo que criticaban los Python, que es lo que hace que algunos artistas se autocensuren. Y es un poco lo que hace que las cosas no se puedan debatir de manera sana. Aunque afortunadamente yo creo que ahora mismo yo puedo hacer este tipo de programa porque ya vivimos en unas condiciones culturales en las que hay un consenso a hablar, que hay una negociación y se pueden hablar de ciertos temas abiertamente. Por eso hago este programa, yo no tengo miedo a que me cancelen ni a dar cera por los dos lados, precisamente porque yo creo que por mucho que ciertos colectivos piensan que no, vivimos ya en un momento en el que hay una madurez intelectual a nivel general de la sociedad para hablar de ciertos temas, ver los matices, ver los grises y tener un debate sano que no sea un debate de la sexta noche. Dicho esto, voy a poner 5 curiosidades. Bueno, no, 5 curiosidades no. Voy a poner la canción de Bukake de As de Copas y hablamos del siguiente tema. Borracho hasta las trancas desperté en una sucia cama de un burdel. 120 llamadas de mi mujer. Creo que ya va siendo hora de volver. Pero un dolor al final de mi espalda. Peligro, alerta, algo no marcha. Y ahora que Bukake. Y ahora que Bukake.
Bueno. Pues aquí lo que estábamos escuchando era la canción de Bukkake 4 Copas, que a mí me parece interesante por el hecho de que en el videoclip sale una de las referentes, bueno, dentro del pequeño mundo que es Cantabria, Torrelavega, que es la Gran Hogara, que era una de las primeras personas que representó el drag y la cultura LGTBI en Torrelavega. Vuelvo a deciros, hace 10 años no era el mundo como lo vemos hoy en día. Lo digo porque yo estoy debatido con gente del colectivo, gente de otras formas de pensar, que esto es un exponente de, si ves el videoclip, y es claramente una actitud paródica de ciertas visión que se tenía del colectivo LGTB. Pero a mí me ayuda a ilustrar, porque esto es un poco lo mismo que pasaba con Crónicas Marcianas o lo que pasaba en ciertos programas del Corazón, en el que de una manera paródica se presentaba a este colectivo marginalizado, pero el propio colectivo tuvo que aprender a utilizar estos espacios para decir, coño, que estamos aquí, que el mundo no es solo las familias binarias o las familias heterosexuales del heteropatriarcado, hay otro mundo más allá. Y en estos espacios, pues, si bien no se les dignificaba, tenían cierta visibilidad. Y luego, afortunadamente, en el mundo en el que estamos hoy en día, pues ya, aunque al colectivo trans le está costando, al colectivo LGTB más o menos está aceptado. Está aceptado el drag como forma de expresión, ya no es como hace 20 años que un hombre se pintara los ojos y era considerado rarito. Aunque es verdad también que esto da para otro debate, que es, por ejemplo, en el glam o en otros tipos de contraculturas, esto de mostrarse iconográficamente fuera del esquema binario no era algo exclusivamente del LGTB. Pero luego también la gente LGTB, sobre todo la cultura drag, dice que sí. ¿Por qué? Porque no hay que entender las culturas como dos enfoques estancos. Yo he leído muy poco del tema, no voy a hablar, pero lo que es cierto es que cierta estética drag, por ejemplo, el cantante Judas Priest es un ejemplo de eso. Cogió la estética motera, que es la estética luego que es en el metal, y el tío era homosexual y era un tío que estaba muy relacionado con la estética drag estadounidense. Lo mismo pasa con el glam, la androginia de David Bowie. No hay que entender cada nuestra trinchera como un mundo aparte de los demás. Es verdad que luego, como en toda tribu, colectivo, tal, tienes una serie de puntos que son fijos, pero las culturas no es el historicismo cultural, no llegan de la nada y se van imponiendo las unas con las otras. Hay sinergias, y más cuando estamos hablando de subculturas y contraculturas que no tienen un Estado con un monopolio de la violencia o algo que imponga a las demás. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema bastante curioso, que si lo ves con la perspectiva de hoy en día, no con la perspectiva de hace 10 años, sí, ¿no? Lo del tema de un hombre que se emborracha y acaba con una persona trans. Ja. Bueno. Hace poco hay una Instagramer, que la conocéis todos, que creo que es Mia Skylar, que habla un poco de ese tema, ¿no? Al final la construcción de la atracción, si bien se basa en una construcción cultural en el sentido de que se asocian unas características a lo femenino o a lo masculino, lo que tiene, bueno, lo relacionado a lo trans es que nos estamos dando cuenta ya poco a poco que nuestra construcción de la atracción no es una cuestión biológica, sino también cultural. Y esa es la razón por la que muchas veces, ante el amparo del alcohol y una noche de pasión, pues se hacían estas parodias, cuando lo que muy probablemente pasa es que tú iconográficamente tengas asociado lo que es una mujer con una serie de características, pero, oh, sorpresa, que tenía cosa entre las piernas. Vaya, la vida. ¿Por qué? Porque la atracción no funciona así, no funciona como que tenemos dos esquemas genéticos.
funciona en base a disarmonías, funciona a cosas que conjuntan, que riman, no es A o B. De hecho, es la base, bueno, de otras cosas como el Valle Inquietante y tal, y no me voy a meter en ese rollo, pero es simplemente que el ser humano está diseñado para que le atraiga la variedad. Y en todos sus esquemas. Luego hay una serie de sociedades que establecen una serie de roles, que hacen una serie de controles en la población, que dicen qué es lo normativo y no, y eso es lo que luego impone nuestra visión de lo sexual y la visión de la atracción. Y por otro lado, la cultura drag bebe un poco de eso también, ¿no? De la expresión disidente de lo que es el género, para establecer una belleza en lo no normativo. Y eso, por ejemplo, una cosa que a mí personalmente siempre me ha atraído bastante de la cultura drag. Vuelvo a decir, desde afuera, porque yo no me considero una persona dentro del colectivo. Bueno, sí, del colectivo sí, pero no dentro... Es que, joder, esto es otro debate que tendríamos años y años de bibliografía, y voy a meter la pata, que probablemente le haya metido, pero bueno, yo creo que mantener estos debates ahora, estamos en el momento y en la madurez intelectual humana para hablar de estos temas y tener un debate sano. Y también habla un poco de cierto tema que vamos a presentar, con lo que me parece a mí un temón de la cultura kitsch y lo hortera, una oda, que es, junto a la versión de Don Omar del Señor de la Noche, lo que afortunadamente se cargó la civilización occidental, que es la canción Kid y los coches del pasado, la Dilla Rusa. María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado de los coches del pasado. Mi José María, el coche bautizado, un hombre cortito, sencillito y de su agrado. Mi José María, el coche llamó Kit, y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, un bote de Brumel. Kit, Celta sin boquilla. Kit, Oliva gazpacha. Kit, tráeme Farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado de los coches del pasado. Mi José María, el coche atuneado, 3 o 4 cosas para volverlo más mundano. Mi José María, el coche llamó Kit, y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, un forro de bolas. Kit, ambientador de pino. Kit, el cassette del junco. Kit, la foto de la niña. La niña. Es padre Josema, tiene 2 retornos, una perra sorda y 3 o 4 matrimonios. Pero un dato clave que sabía solo Kit es que por las noches José María es María. Pero un dato clave que sabía solo Kit es
Kit, kit, kit. 2 piezas de espuma. Kit, kit, kit. Un culo de goma. Kit, kit, kit. 3 bodas de plumas. Kit, kit, kit. Tanga y banderra. Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada. Camisetas que harían llorar a la madre de Bambi. Frases más feas que Satán tirándose una monja mientras un querubín lo mira con deseo erótico festivo. La Guardilla Podcast. Moda, caos y chistes tan malos que harían a Sauron comprarse un colirio. Disponible en latostadora.com/shop/La Guardilla Podcast. Escucha, viste, profana, repite. Bro, cuidado con el jungla, nos van a donkear. Nah, tranqui, pavo, lo tengo carrileado ya. Por cierto, ¿te has duchado hoy? Nah, tranqui, terminamos esta raid y me ducho. No te lo crees ni tú, ducharse es de normis. Virgen Santa de la Macarena, aquí huele a humanidad. Tío, esta chusta que me ha dado el moja me está pegando de verdad, Por favor, pónganse ropa de persona normal, salgan al mundo real y descubran La Guardilla Podcast. El mejor programa de música e historia underground. Pues igual me venía un poco bien para dejarme del lolillo. No se diga más. Todos los viernes a las 8 de la noche desde Icebox y Spotify. Se viene turra, sección histórica. Bueno, pues hemos escuchado una de mis canciones favoritas, que lo digo completamente en serio, Kit y los coches del pasado me parece una de las mejores canciones que se ha hecho en España, porque habla de una pila de temas que parece, es la coña de jaja, tiene un coche, no sé qué, no sé cuánto, y luego se oculta y se pone a bailar drag en un bar de mala muerte, pero es que tiene una profundidad en el sentido, porque es una crítica a... Es que es una crítica al patriarcado de la hostia, en el sentido de... el personaje principal es la descripción de la heteronormatividad cutre, o sea, de cómo ciertos ideales heteronormativos... Tú ves la iconografía la estética del pavo, y es el mítico pavo de los 80 con bigote, camiseta de esta abierta, estética kitsch cutre propia, una mezcla entre Tarantino en las películas de Airbag, versus el hombre que es por las noches, que no es que es un hombre drag que muestra realmente lo que es ante la mirada de lo que la sociedad puede decir de él. Eso por un lado. Y eso es una crítica muy potente, porque desde el absurdo y desde la comedia se habla de los dos lugares del hombre en el patriarcado. Balder, que es una tía que llega bastante en la cuarentena, cuando estaba yo en una catarsis medio mística, como el 90% de todos nosotros, establece que en el patriarcado, si bien el sujeto más oprimido es la mujer, también lo es el hombre. ¿Por qué? Porque tiene que tener un rol que, si bien es el dominante, irónicamente le emascula de poder hacer ciertas cosas, como por ejemplo la que hace el Maribí, lo que es Maribí. Que Maribí no es nada más que... hay que entender la mujer y el hombre, bueno, no biológico, porque eso es otra cosa, pero el hombre y la mujer simbólica. Y lo que establece con Maribí este tío es un mecanismo de defensa ante unos ideales del heteropatriarcado, que en el momento en el que se desvía de esto, le
castigarían, por eso tiene que hacerlo en la escena privada. Y luego tiene otra lectura súper guay, que es que el coche no deja de ser... Bueno, cuando yo hablé en un podcast que hablaba de María Gimbutas sobre el heteropatriarcado, los indoeuropeos, el caballo, y el coche no deja de ser el caballo del siglo XXI. Los ideales de la masculinidad más fiera. Y es irónico porque al que habla es al coche. O sea, es como... No sé, es muy poético todo en una canción que es una canción de feria de un domingo en la tarde por los coches de choque. Y habla de tantos temas tan profundamente, pero con un tono tan coña. Luego, no sé, ¿qué más podríamos hablar de esto? Pues no deja de hablar también de cómo los hombres van descubriendo su propia sexualidad disidente. Y voy a hablar un poco de Balder, porque creo que me he dejado un poco. Balder es una tía que, bueno, no tampoco he leído en la hostia, pero me gusta más que Bubá, porque Bubá plantea su lucha en parte al binarismo. Quiero decir, esa visión que tenemos peyorativa de la feminista con pelo rojo que odia a los hombres, si bien no es lo que hace Balder, pero su marco discursivo como que se centra demasiado en la mujer, y el heteropatriarcado es un sistema que afecta a las dos partes, y Balder como que hace un estudio de cómo va evolucionando la masculinidad también, siempre de una manera dominante, pero también de la propia represión. Ella es de las primeras que habla, fuera de toda esta teoría freudiana que se ha establecido ya que es falsa, de que los hombres son más tendientes, por ejemplo, a tener que cubrir sus pasiones que las mujeres, cuando se ha dado cuenta que cuando se sabe que es por una cuestión cultural, de amonestación social por parte de la mujer, de fiscalización de los comportamientos sexuales. De estas cosas habla Balder. Balder es la mítica tía que recomendaría a un tío que está saliendo del incelismo. ¿Por qué? Porque habla entiendes muchas cosas de cómo va esta rueca y de cómo te controlan con ciertos temas. Yo hoy en día, pues, me siento liberado en ese sentido. Yo me siento bisexual, neutro, por eso simpatizo con el colectivo. Pero si yo no hubiera leído eso, no hubiera entendido por qué esta canción, por ejemplo, me daba tanto para dentro. Y bueno, eso es un poco el tema. No sé si esta semana haré más análisis relacionados al LGTB, porque es la semana del orgullo, es el mes del orgullo gay, pero tengo pendiente todavía el programa, el Ragamuffin Week, en el que vamos a hablar de reggae y vamos a intentar salir un poco de esa versión boomer, rollo Bob Marley solamente y tal. Pero bueno, esto es un poco todo. Voy a poner las cuñas de las listas de Spotify. Espero no haber ofendido a nadie. Y si he ofendido, que me lo hagan saber con la mayor agresividad posible. Seré torturado en los fuegos del Tártaro. Un saludo y nos vemos. ¡Hey familia! ¿Buscas más música para tu día a día? Tenemos algo especial para ti. Nuestras listas de reproducción. Tracklist general. Aquí te encontrarás todos los temas que han sonado en el programa, desde clásicos hasta joyas underground. Esta será tu guía para revivir cada episodio. El desván. ¿Te molaron los carteles que subimos a Instagram? Pues ahora puedes echarles un buen ojímetro y escuchar todas estas canciones directamente en esta lista. Es música para descubrir y redescubrir. Recomendaciones del público. Y porque aquí mandas tú, también tenemos una lista especial con todas las canciones que nuestros seguidores han compartido con nosotros. Sí, tus recomendaciones tienen su propio espacio. Corre, dale al play a nuestras listas en Spotify y déjate llevar. La Guardilla Podcast no solo se escucha, se vive. Todos los días, sintoniza La Guardilla Radio. Noticias, música, agenda y comunidad, para enterarte de todo lo que ocurre en Cantabria. Bueno, chiquitillos, hasta aquí por hoy. Espero que hayan aprendido algo de historia, de Musiqueli y de esos mambos místicos que nos flipan tanto. Y recuerden, lo recomendable es lavarse al menos una vez a la semana. Adiós y nos vemos.